Muy buenos días a todos los seguidores de nuestro portal online. Hoy me ven a mí, curiosamente, casi nunca me ven a mí, pero hoy me ven. Estoy acompañado de un héroe de Malvinas, aquí en la ciudad de Villa Ángela, con Roberto Baruso. Esto para mí es un lujo, es una frase repetida, pero yo la voy a decir porque una entrevista que quería hacer hace muchísimo tiempo y bueno, hoy se me dio la oportunidad. Le agradecemos a Martín y a la gente del IESBA por no solamente por la organización del congreso que están haciendo acá, sino también por haberlo invitado a Roberto a compartir sus experiencias aquí en la ciudad de Villa Ángela. Bueno, yo no voy a agregar mucho porque el entrevistado es él y quiero que él se explaye. Obviamente me va a mirar a mí, los digamos, seguidores van a ser espectadores de esta entrevista, y tenemos también otra cámara que es para el registro histórico de nuestra ciudad y también, por supuesto, de Malvinas. No hace falta de agregar de que en el trabajo que asiduamente hemos hecho sobre este tema muy particular, bueno, queda siempre el registro y es muy importante, como te comentaba antes. Bueno, presentate para alguno que no te conoce. Claro, soy Roberto Baruso, de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Bueno, estoy muy contento de estar acá en Villa Ángel. Yo soy hijo de italiano y tengo 8 hermanos. ¿8 hermanos? 8 hermanos. Yo soy digamos, el noveno. El noveno, el último. No el último, o sea, conmigo 9. 9 ya se completa. Yo soy el del medio. El 4 del medio abajo y 4 arriba. Yo soy el del medio. Y bueno, estoy contento de estar acá porque Martín, hace ya un tiempo atrás, Julio, bueno, se tomó el trabajito de ir hasta mi casa, tomarnos unos mates, conversar, y bueno, me contó del el aniversario que se cumplía acá de los 50 años. Y bueno, digo yo, 42 años ya pasaron de la guerra, ¿por qué no ir a compartir, digamos? La gente también quiere saber, quiere conocer. Acá hay muchos veteranos de guerra, realmente. Sí, acá tenemos 3 caídos. Mis hermanos. Yo les llamo mis hermanos con mucho respeto, ¿no? Porque todos, de una u otra forma, hemos aportado nuestro granito de arena en Malvinas, y lógicamente que las circunstancias del combate te va condicionando. Podés estar en un lugar totalmente alejado de la acción o podés estar siendo partícipe, como en mi caso, digamos, en la noche, metiéndote en el campo enemigo,